Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el blog de ayer, explicando temas relacionados pues, con el desarrollo pues, de las principales corrientes filosóficas que tuvieron influencia en el despliegue de las principales técnicas astrológicas en el periodo helenístico. Y bueno, estamos tratando, como bien sabéis, pues el legado pitagórico, el pitagórico. Hemos visto pues, la influencia que ha tenido en Platón, Aristóteles, y ahora vamos a seguir pues, con nuestra singladura. ¿Mm? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar que el universo en este esquema, en este orden, en el orden del pensamiento que va a influir en el desarrollo de la astrología helenística, y desde el punto de vista pitagórico, se concibe como un instrumento musical vivo. Cada cuerpo celeste aporta una nota según su movimiento, distancias y velocidades, que guardan razones entre sí consonantes. La luna cercana y Saturno lejano ejemplifican un sistema de intervalos que la mente puede computar. La antigüedad toma estas correspondencias con literalidad. Los astros cantan. El oído físico no registra la sinfonía por constancia o por rango. El oído intelectual se entrena mediante el silencio y la contemplación. El refinamiento racional produce promoción daimónica. La mente se ajusta al ritmo del nous, del intelecto, y percibe regularidades. La armonía opera como un hecho físico y como ideal normativo. Un orden racional bien acordado no admite añadidos sin deterioro. Desde esa perspectiva, perfectum significa, como comentábamos ayer, acabado. Y esta noción influye en la mística patrística y en la mística judía, luego con posterioridad, y guía una máxima operativa. En ciencia interesa el cómo y el para qué, como decíamos ayer, más que el por qué abstracto. La astrología helenística clasifica los ángulos conforme a divisiones regulares del círculo. Trígonos de 120 grados, estilos de 60 grados, evocan consonancias, mientras que las cuadraturas generan tensión operativa. El cielo se lee como geometría cualificada, figuras con peso musical que influyen en los asuntos humanos. El desorden aparente suele indicar insuficiente depuración de la mirada, y la práctica ascética pitagórica busca la pureza mental para escuchar la proporción en todas las situaciones. El número ocupa el centro de la ontología y de la epistemología pitagórica. Preferencias numéricas, por ejemplo, el 10 como cifra de perfección, que decíamos ayer, también que era inclinación de Aristóteles y más tarde Ptolomeo, que trabajan con esferas homocéntricas con tendencia al 10. Filolao formula un principio axial. La armonía emerge cuando lo ilimitado se limita mediante el número. Y la mente percibe patrones geométricos en el flujo continuo y los simboliza en vibraciones de luz. De ahí la correspondencia entre la escala cromática y la escala musical. El pensamiento pitagórico distingue realidad percibida y real y lo real estructurante, y la medición sensorial ofrece fenómenos. El número revela la forma, y el materialismo tiende a identificar cualidades sensibles con esencia y pierde el nivel de ley, el principio de nomos, donde se decide ser de las cosas. Precisamente la práctica astrológica exige un doble registro, datos observables y cálculo proporcional, donde para los pitagóricos lo que importaba era precisamente el cálculo de proporciones y por lo tanto la visión más racionalista que centrada en la percepción directa. Y bueno, entramos quizá en la parte pues el núcleo más duro de lo que va a resultar pues este vídeo. Hablando de la influencia que tuvieron estas ideas pues en el marco estoico, ¿no? El estoicismo es coetáneo y posterior al auge helenístico y reelabora categorías pitagóricas en un sentido más materialista sin abandonar la idea de la armonía universal. La clave en el pensamiento estoico es el concepto de neuma, que es un principio activo que impregna todo lo existente y que al tensarse en distintos grados genera los niveles del ser, tanto el mineral como el vegetal, el animal y dentro del ámbito del animal, pues el animal racional, ¿no?
La correspondencia con la astrología helenística es evidente. Los planetas actúan como moduladores del neuma, distribuyendo tonos de tensión vital. El tono es como si dijéramos el hilo del que está hecha la trama, pues de la gile, por lo tanto de la sustancia que opera desde en la que operamos sumergidos en el orbe sublunar, pues los seres que somos caducos y efímeros, es decir, los seres que vivimos en el tiempo. Las configuraciones angulares, los trígonos, las cuadraturas y las oposiciones en este marco expresan diferencias de compresión y de expansión en el neuma universal, y los ciclos temporales reflejan fases del aliento cósmico vinculando lo individual con lo colectivo. El determinismo estoico, sin embargo, no elimina la agencia humana. El sabio alcanza libertad al comprender el orden necesario del cosmos, y en esa comprensión se afianza la capacidad de consentir lo que ocurre. Esta noción penetra profundamente la astrología helenística, donde el juicio sobre una carta no se basa en un fatalismo ciego, sino en una lectura de tendencias inevitables que permiten orientar la vida hacia la armonía. Eh, Existen formalizaciones técnicas muy importantes, pues que se dan a luz precisamente en esos momentos a través del pensamiento del filtro estoico, como por ejemplo se afinan mucho los conceptos de dignidad esencial y accidental. La herencia pitagórico-platónica se cristaliza en la astrología helenística mediante la introducción de un sistema estructurado de dignidades que traduce la armonía cósmica, pues, en jerarquías operativas, ¿no? Eso tiene un enfoque, pues, muy claro y muy marcado, pues, en el desarrollo del estoicismo, ¿no? Se habla acerca del domicilio, que es una dignidad en virtud de la cual el planeta actúa conforme a su naturaleza propia. Está muy relacionado con el concepto de coiosis, que es un concepto muy arraigado en el pensamiento estoico, ¿no? Dice que es el que indica que los seres vivos pues medran en los lugares pues, que les son propios. Em, Expresando, hay que tener en cuenta, por lo tanto, cada ente en su lugar, lo que es su función arquetípica en plenitud, ¿no? También se habla de la exaltación, que es la amplificación de la potencia planetaria por afinidad vibratoria con el signo, aunque, bueno, es una manera muy sucinta de expresarlo. Yo os remito al curso que estamos dando de recepciones, pues en la membresía, que es, yo creo que un curso imprescindible si realmente pues queréis conocer pues la doctrina de las recepciones en profundidad. Es uno de los núcleos pues más notables y más que encierra mayores secretos en la técnica astrológica, y por lo tanto pues una clave importantísima para los juicios, ¿no? También la caída y el exilio es otra condición, o son condiciones que también se afinan considerablemente en el periodo estoico, ¿no? La caída y el exilio pues, son posiciones donde la energía del planeta se disocia de su esencia, produciendo efectos debilitados o distorsionados. Y también pues, los términos y los decanatos, como hemos hablado en muchas ocasiones y como además exploramos en el tratado sobre las recepciones, ya sabéis que podéis uniros en la parte de abajo del vídeo, justo al lado de la etiqueta de suscribirse, hay una que pone unirse, podéis presionar allí sin ningún problema, porque lo que va a aparecer allí pues, es el desglose de las distintas membresías a las que vais a poder acceder. La membresía intermedia ya os da derecho a poder seguir el curso, que son seis clases, de las que por el momento solamente hemos subido tres. Estos conceptos responden a un principio profundamente pitagórico. El cosmos es un orden jerárquico y todo planeta expresa su función en relación proporcional con los demás. La noción de proporción la heredan, de acuerdo, en gran medida, los estoicos del nivel pitagórico, aunque bueno, ya está presente, obviamente, pues en el pensamiento platónico y también en el aristotélico. La carta natal se convierte así en un esquema armónico, donde las posiciones planetarias no son datos estáticos,
sino modulaciones de luz y de vibración. La astrología helenística introduce dos mecanismos esenciales que integran la cosmología y la técnica. Lo que estábamos diciendo acerca de las recepciones, cuando un planeta ocupa el domicilio de exaltación al término de otro, cede o recibe su naturaleza. Esta dinámica reproduce la idea pitagórica de que la luz del logos central se modula por reflejos sucesivos. También, hablando en términos de secta diurna o secta nocturna, la distinción que organiza la economía lumínica según la relación entre el Sol, la Luna y el horizonte. Un planeta en secta participa de un circuito de luz coherente y fuera de secta opera contra la fase dominante, creando tensiones que se traducen en la interpretación. Ambos conceptos, tanto el de recepción como de secta, se traducen en el lenguaje operativo del astrólogo el principio universal de armonía. A la luz del cosmos se distribuye siguiendo patrones proporcionales y la lectura correcta pues identifica esas afinidades y esas discordancias, ¿no? La teoría pitagórica de las consonancias se encuentra en la astrología helenística su expresión más refinada. Los aspectos se definen como divisiones armónicas desde el ciclo de 360 grados, ¿no? Por un lado tenemos el trígono de 120 grados, que nos habla acerca de la proporción 4:3, que es una consonancia plena y fluidez en la energía. El sextil de 60 grados nos habla de una proporción de 6:5, que es colaboración potencial y apertura controlada. La cuadratura nos habla de una proporción 3:2, que implica tensión productiva y una fricción que impulsa. Y la oposición, una proporción 2:1, dualidad polar, revelación, por lo tanto, por contraste, y reflejo especular, ¿no? Estas son las traducciones que podríamos hacer de manera sucinta, aunque merecen una explicación aparte, lo que son pues, los distintos acordes relacionados pues, con los aspectos derivados, hay que tenerlos siempre muy presente, de la teoría musical pitagórica, ¿no? El monocordio, que es ese instrumento, esa herramienta que utilizaban los antiguos para tensar una cuerda y ponerla a diversas longitudes, para a partir del sonido, la vibración que emitían a ser pulsadas las cuerdas, pues deducir las proporciones musicales, ¿no? La carta natal, leída desde esta óptica, es un acorde musical donde cada planeta pues, resuena según su posición angular. La calidad de los eventos no surge de causas mecánicas, sino de la vibración armónica de las partes. La astrología helenística estructura también la carta en lugares, topoi, definidos por su relación con el horizonte y el meridiano. Eso también está muy influido eso también está muy influido por el pensamiento pitagórico. Aquí convergen las intuiciones pitagóricas, neoplatónicas y estoicas. Los ángulos, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo son puntos de máxima exposición a la luz y a la visibilidad. Los lugares sucedentes prolongan la fuerza angular, mientras que las cadentes implican zonas de declinación o dispersión de la energía. La esfera local se interpreta como un microcosmos del cosmos total. Cada carta refleja la relación singular entre el alma encarnada y el orden universal. Esta topología, que combina geometría, música y luz, constituye la base sobre la que se construyen técnicas avanzadas como el cálculo de los lotes, que también se desarrollaron profusamente en el ámbito de la astrología helenística y donde también influyen elementos como la proporción y la armonía. El uso de revoluciones solares y los sistemas predictivos de direcciones primarias, que también están muy influenciados por esos factores, sobre todo pues, a través de Vettius Valens, que fue un pitagórico declarado. La astrología helenística no es un agregado de reglas dispersas, es la formalización técnica de un programa filosófico unitario. El número organiza el cosmos, la proporción define la calidad, la luz distribuye las fases y la carta natal inscribe el instante en una gramática simbólica. Por lo tanto, el astrólogo interpreta desde esta gramática, integrando varios elementos, varios factores. La cosmología pitagórica, la ontología neoplatónica, la física estoica y la geometría aplicada pues, por Eudoxo y Ptolomeo.
El resultado es un sistema donde la matemática, la música, la filosofía y la observación convergen para leer el cielo y en él, pues, los procesos humanos y las cosas que nos atañen. Más adelante, en el periodo ya de decadencia del Imperio Romano, y por lo tanto, pues en una época en donde llegan a su madurez buena parte del pensamiento que ya había sido procesado y comprendido, y donde alcanzamos en la parte astrológica un nivel de refinamiento muy notable. En época de Porfirio, Jámblico o Proclo, la astrología se convierte en vía teúrgica del ascenso del alma. Quiere decirse que la astrología se convierte, pues, en la vía áurea para entender el proceso en virtud del cual el alma, pues, retorna a la fuente original. Con Porfirio, Jámblico y más tarde Proclo, la astrología helenística entra en una fase decisiva donde la técnica deja de ser solamente una herramienta predictiva para convertirse en vía de elevación espiritual. El número ya no explica únicamente el orden del cosmos, sino que permite a los seres humanos, a través de la intuición racional, la intuición matemática, participar de él. Cada proporción angular, cada relación armónica y cada vibración luminosa se entienden como asignaturas que el alma puede descifrar para recordar su origen. El neoplatonismo tardío recoge la matriz pitagórica y la intensifica. Si el universo es un instrumento musical vivo, la tarea del ser humano es afinarse con su totalidad y afinarse con ese tonos del que hablábamos cuando nos referíamos a la descripción, que es una descripción tan preclara, tan intuitivamente potente, que es la del filamento que mantiene engarzada, pues, toda la trama, pues, de esta gilé sublunar, ¿no? El astrólogo deja de ser un simple observador. Se convierte en intérprete y oficiante de una ciencia sagrada que une matemáticas, filosofía y rito. La carta natal deja de ser únicamente un diagnóstico y se vuelve un mapa de retorno que no solamente describe tendencias, sino que señala las puertas por las que el alma puede ascender hasta el uno. Porfirio hereda de Plotino la idea de que el universo es una emanación jerárquica del intelecto universal y la aplica a la astrología. En su tratado de introducción a los teoremas de Nicómaco y en su comentario al Timeo de Platón, interpreta la armonía pitagórica como evidencia de que el alma humana participa de un orden más alto. Porfirio defiende la astrología, pero la reorienta. No busca el fatalismo, sino el conocimiento de la estructura armónica del ser. Cada planeta es visto como un daimon intermedio que transmite cualidades inteligibles hacia el mundo sensible. Y así comprender la economía de la luz y la distribución de las proporciones angulares permite al alma reconocerse en la totalidad. En su comentario al órgano de Aristóteles, Porfirio vincula la topología de los lugares con la ascensión psíquica. Los ángulos de la carta simbolizan puertas de ingreso o de salida del alma en el ciclo encarnatorio. Y la astrología se convierte, por lo tanto, en geometría de la memoria. Cada configuración planetaria recuerda al alma su lugar, pues en el gran diagrama. Con Jámblico, la astrología se integra directamente en la teurgia, es decir, el conjunto de ritos de ascenso que permiten al alma volver a su origen divino. En su libro de los misterios egipcios, desarrolla la noción de que cada planeta es un principio vivo, un daimon que organiza campos de fuerza en el cosmos. La técnica astrológica deja de ser observación distante y se convierte en iniciación activa. Las dignidades, las recepciones y la secta no solo describen condiciones externas, también indican alianzas espirituales que el adepto debe reconocer y cultivar. Los domicilios revelan los daimones tutelares que sostienen la integridad del alma. Las exaltaciones indican puntos de acceso donde la potencia divina se manifiesta con más intensidad. Y las recepciones mutuas reflejan pactos invisibles entre las inteligencias celestes. Jámblico sostiene que el alma, al descender al mundo material, olvida la música primordial. La práctica astrológica y los ritos teúrgicos restauran esta memoria, devolviendo a la conciencia la armonía perdida. Proclo, sucesor de Plutarco en la Academia Neoplatónica, ofrece la síntesis más elevada entre cosmología, teología y técnica astrológica.
En su comentario al Timeo y en la Teología Platónica, que son dos textos importantísimos suyos, el zodiaco es descrito como un diagrama divino, una figura límite donde las formas inteligibles se pliegan para proyectarse en el tiempo. El círculo zodiacal se concibe como una tetractis ampliada. Los 12 signos corresponden a 12 modos del alma universal, cada uno modulando una cualidad del intelecto. Los aspectos son intervalos musicales que expresan la tensión entre la unidad y la multiplicidad. Y los lugares representan estaciones de tránsito en la peregrinación del alma por las esferas. Proclo describe la astrología como una matemática hierática, una disciplina donde el cálculo, el símbolo y el rito coinciden. Los grados zodiacales son letras divinas inscritas en el cielo y leerlos correctamente es participar del nous, participar del espíritu. En la astrología helenística temprana, la carta natal servía para diagnosticar tendencias, calcular periodos favorables y orientar decisiones prácticas. Bajo la influencia neoplatónica y teúrgica, el enfoque se transforma radicalmente. Y la carta se lee ya no solamente para diagnosticar esas tendencias, calcular periodos o tomar decisiones, sino también se lee como un texto sagrado. Por lo tanto, cada aspecto es una clave vibratoria que conecta el microcosmos con el macrocosmos. El pronóstico, por lo tanto, deviene un camino iniciático. Comprender la armonía no solo anticipa eventos, sino que libera el alma de la ignorancia. El intérprete deviene oficiante y la práctica astrológica exige purificación, silencio y disciplina interior para reflejar el orden inteligible. Y la astrología se convierte así en una praxis integral, ciencia, arte y rito. Su función no es imponer determinismo, sino restaurar una memoria ontológica de que el alma forma parte del gran acorde del cosmos. Este giro neoplatónico y teúrgico no abandona la precisión matemática heredada de Pitágoras, Filodao, Arquitas y Eudoxo. Al contrario, la profundiza. La dignidad esencial ya no es solo jerarquía funcional, sino que es una resonancia ontológica. La secta diurna y nocturna expresa polaridades del alma entre el intelecto y la psique. Los lotes o partes arábigas se entienden como sellos internos que revelan fases del viaje anímico. Y las revoluciones solares y direcciones primarias se interpretan como respiraciones del cosmos que marcan grados de ascenso y de retorno. La astrología helenística se revela entonces como un puente iniciático, une número y forma, técnica y mística, destino y libertad. Tras la clausura de las academias neoplatónicas, en el siglo VI, buena parte del saber helenístico migró hacia Oriente. Por lo tanto, vamos a hablar de la teología platónica en su transmisión y cómo se va difundiendo hasta alimentar pues, la astrología árabe y la alquimia renacentista. Tras esta clausura en el siglo VI de las academias neoplatónicas, buena parte del saber helenístico, como digo, pues migró hacia Oriente. En Harran, que es una ciudad situada en la actual Turquía, centro de los llamados sabeos, se preservaron durante siglos las tradiciones pitagóricas y platónicas, integrándolas con prácticas herméticas y cultos astrolátricos. Harran fue un puente cultural entre el neoplatonismo tardío y la astrología árabe medieval, especialmente durante el califato abasí, entre los siglos VIII y IX. En Bagdad, bajo el mecenazgo de Al-Mamun, la Casa de la Sabiduría, se convirtió en centro neurálgico de traducción de textos griegos al árabe. Aquí confluyen tratados de Ptolomeo, comentarios neoplatónicos sobre el Timeo y textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto. Esta síntesis construye la matriz intelectual de autores como Abu Masar, Al-Kindi y los sabios de Harran. Para estos pensadores, la astrología no es un arte predictivo superficial, sino que es una ciencia total que une astronomía, filosofía y teología. La carta natal, en su perspectiva, es un mandala vivo, es una figura simbólica que refleja el flujo del neuma universal a través de proporciones numéricas. Abu Masar, conocido en Occidente como Abu Masar, recupera explícitamente la cosmología pitagórico-neoplatónica. En su Introductorium Maius
Describe el cosmos como un organismo vivo sostenido por emanaciones jerárquicas que fluyen desde el primer intelecto hasta las esferas planetarias. Aquí está hablando más que un astrólogo árabe, está hablando claramente un filósofo gnóstico y por lo tanto en ese sentido alguien profundamente imbuido pues de la tradición griega. Cada planeta modula la voluntad divina desde ese punto de vista y actúa como inteligencia intermedia que imprime signos en el mundo sublunar. Para Abu Massar, la astrología opera sobre tres niveles de causalidad. La causa primera, el intelecto activo, fuente de toda armonía. Causas intermedias, los planetas, que canalizan proporciones, ciclos y vibraciones. Y causas inferiores, que son los eventos concretos y las manifestaciones de patrones universales. La función del astrólogo consiste en reconocer el orden invisible detrás de estas apariencias y leer las inscripciones celestes como signaturas de Dios. Y aquí la técnica astrológica se convierte en un acto contemplativo y sacramental, prolongando la intuición teúrgica neoplatónica. No es extraño, por lo tanto, teniendo en cuenta pues, las fuertes implicaciones cristológicas que tiene esta concepción, que nos habla acerca de la naturaleza divina encarnada pues, a través de la sintéresis y el concepto de la fitra en el núcleo del individuo y por lo tanto la participación a través del uso de la razón por parte del individuo humano de la sabiduría de Dios, que estamos viendo como el neoplatonismo y el orfismo pitagorismo y también el platonismo influyeron como un cimiento que permitió mantener unidos a través concretamente de la astrología el pensamiento cristiano, el pensamiento judío y el pensamiento árabe. Todos imbuidos pues, de esas enseñanzas, ¿no? Y de esas certezas. Por lo tanto, aquí la técnica astrológica es un acto contemplativo y sacramental y nos habla acerca de la teurgia neoplatónica. Al-Kindi integra la astrología con la óptica, la teoría del color y la ciencia de las emanaciones. En su De Radix Stellarum desarrolla una noción revolucionaria. Cada cuerpo celeste emite rayos que transportan información causal y producen efectos en el plano terrestre. Estos rayos son modulaciones de la luz primera y obedecen en proporciones matemáticas exactas. La relación entre planetas, colores y sonidos se articula en un sistema pitagórico renovado. Para Al-Kindi, cada planeta posee una frecuencia luminosa. Cada ángulo astrológico refleja una relación sonora y cada combinación angular produce un clima energético único. Esta perspectiva prepara el terreno para la línea renacentista. Si el cosmos emite signaturas proporcionales, el ser humano puede recrear esas proporciones en su laboratorio para colaborar con la obra de la naturaleza. Para finalizar, por el día de hoy, vamos a hablar un poco de los sabeos de Harran, esos antiguos astrónomos que tuvieron, que están imbuidos pues, en nuestra tradición todavía pues, de un cierto talante mitológico, ¿no? Los sabeos de Harran preservaron tradiciones pitagóricas y neoplatónicas en clave ritual. Practicaban cultos planetarios y empleaban diagramas zodiacales como mapas iniciáticos y articulaban la astrología con la teurgia. Para ellos, cada planeta era un daimon viviente cuya influencia podía invocarse mediante oraciones, colores, aromas y sonidos específicos. Estos saberes pasaron en gran medida a los tratados árabes y a través de ellos al Renacimiento europeo. La noción de que la astrología era un arte sagrado destinado a elevar el alma sobrevive gracias a estas comunidades que mantuvieron viva la idea del cosmos como instrumento vivo. Todo esto es lo que venimos tratando acerca del pensamiento pitagórico y su influencia en el desarrollo de la astrología, como podéis ver, es íntimo totalmente, son totalmente indisociables. Esta ha sido pues mi digresión a lo largo del día de hoy. Y mañana pues vamos a seguir explicando pues todos estos principios. Quiero a lo largo de los próximos días también penetrar en un ámbito pues en el que percibáis profundamente pues la densidad en cuanto a la explicación, la visión
y la plena comprensión del cosmos, no centrándome tanto en temas historiográficos como me he centrado hoy, sino en temas también relacionados pues, con la cosmología y con la aplicación. Con lo cual, pues bueno, pues espero que sea grato para vosotros seguir escuchando estas informaciones y estas sugestiones y mando un abrazo muy fuerte. Y ya sabéis que aquí pues voy a estar a pie de cañón para hacerme presente en vuestras vidas y favorecer en la medida de lo posible pues vuestro crecimiento si así lo entendéis, que puede aportaros cosas interesantes. Un abrazo muy fuerte y nada, mañana pues seguiremos. ¿Mm? Buenas tardes.